Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de la personalidad creativa, es decir, qué tipo de características cognitivas, afectivas o volitivas puede poseer una persona. La personalidad creativa. Así como las naciones buscan proponer modelos de buenos ciudadanos, todas las personas interesadas en desarrollar su propia creatividad les interesa también tener modelos o eventualmente descubrir el tipo ideal de la personalidad creativa, como puede ser pasional o tranquila, idealista o realista, equilibrada o neurótica, social o introvertida. Dentro de esta personalidad creativa podemos encontrar características cognitivas, características afectivas y características volitivas. Vamos a ver la primera de ellas, que es características cognitivas. El adjetivo cognitivo viene del vocablo en latín cognoscere, que significa conocer. En psicología y en pedagogía se emplea este término en referencia a la capacidad humana para aprender y asimilar conocimientos. Y dentro de estas características cognitivas tenemos 1. Fineza de percepción. La percepción es la que hace trabajar el pensamiento, es la que recopila toda esa información que se necesita de la realidad para que el cerebro trabaje, codifique e interprete dicha información. Una persona creativa es buena observadora y al mismo tiempo sabe captar los detalles y las situaciones más globales. La capacidad intuitiva. La intuición es una percepción completa, íntima e instantánea de realidades complejas. Es un tipo de pensamiento en el que el proceso de datos se da de una manera inconsciente. Encontramos imaginación. Elabora y remodela la información que se ingresó a través de los sentidos. De esto no se trata de vivir en el aire todo el tiempo, sino de una imaginación que produce una fantasía y nos hace aterrizar. Volvemos a elevarnos y volvemos a aterrizar. Es como una fantasía ligada a la realidad que no permite escaparse. Encontramos la capacidad crítica. Permite distinguir entre la información y la fuente de esta. Es el polo opuesto del conformismo intelectual. Cuando nos damos cuenta de que la información que obtenemos de su fuente no nos parece muy convincente, entonces cedemos a cambiarla por una de mayor conveniencia. También podemos encontrar lo que es la curiosidad intelectual. Apertura a la experiencia, flexibilidad de la mente, que no se deja encerrar en las rutinas estrechas de lo ya conocido. Características afectivas. En psicología, la afectividad será aquella capacidad de reacción que presente un sujeto ante los estímulos que provengan del medio interno o externo y cuyas principales manifestaciones serán los sentimientos y las emociones. Y dentro de estas características afectivas podemos encontrar autoestima. Se necesita para tener el ánimo de intentar y fracasar, para crear y expresar las ideas y para no ser conformistas. Soltura y libertad. Se requiere dejar a un lado el razonamiento lógico para dejar de irrumpir libremente las ideas. Pasión. Para crear hay que ser capaz de entusiasmarse, comprometerse y luchar. Audacia. Es la capacidad de afrontar riesgos y de seguir. Que no veo con la máscara. Es la capacidad de afrontar riesgos y de salir de la zona de confort. Se necesita rebeldía, descontento, constructivo y valor. Tenemos la característica profundidad. Es la facilidad para sumirse en profundas reflexiones. Como tercer punto tenemos las características volitivas. La volición es el acto de la voluntad o la acción voluntaria, y por lo tanto el término volitivo hace referencia al fenómeno realizado por la intervención de la voluntad. En cuanto a su etimología, el adjetivo volitivo proviene del latín y literalmente significa fenómeno y acto de la voluntad. Volo en latín significa quiero. Y en estas características volitivas podemos encontrar la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. Se vincula con el libre albedrío y la libre determinación. Y dentro de estas características podemos encontrar 1. Tenacidad.
Constancia, esfuerzo, disciplina, trabajo duro y lucha. Dentro de la tolerancia a la frustración, podemos ver que el hombre creativo debe saber resistir a la ambigüedad y a la indefinición, vivir en tensión, es decir, en ambigüedad, evasivo, imprevisible. Capacidad de decisión. La misma naturaleza de los problemas creativos exige saber moverse y definirse en condiciones de incertidumbre, oscuridad y riesgos. Las características volitivas son las que nos permiten crear a través de la voluntad. Motiva al creativo a innovar, superar y sobrellevar los obstáculos. Refleja la concreción de los pensamientos de una persona en actos. Es decir, poder decir lo que quiero, lo deseo, puedo hacerlo y llevarlo a cabo. Y en estas características volitivas podemos encontrar la facultad de decir, volitiva, facultad de decir y ordenar la palabra. Ok. Constancia, esfuerzo, disciplina. Ya no entendía estas. No me digas que no lo grabé.